Desde la invasión al clan de los cuervos, Reiner encabezó la huida de los sobrevivientes. A pesar de ser habitantes de la Tierra Negra, esto no les garantizaba conocer todo. Solo podían explorar el espacio que sus dominios abarcaba. Ahora que lograron huir de sus invasores y victimarios, quienes terminaron con la mayor parte de sus miembros, reconocieron que no conocen la mínima parte de todo el territorio, porque a cada paso que dan aparece algo desconocido que puede ocasionar su fin. Hasta este momento, aceptan que posiblemente nunca conozcan todo lo que implica este gran mundo que significa la Tierra Negra, pero sí han aprendido que nadie está seguro, porque cada espacio y lugar protege y esconde distintas criaturas voraces y feroces, que aguardan para atrapar y comer todo lo que pueden. Los más débiles deben aprender a sobrevivir. Sin embargo, no hay tiempo para hacerlo, porque cada movimiento puede ser el último. Con esta introducción los saluda su amigo el cazador de hombres lobos, los invita a suscribirse, a compartir todo el contenido y a explorar todo su material. Y les presenta a continuación la historia de Hombres Lobos Tierra Negra, con el capítulo Decisiones Mortales. La furiosa persecución de esas enormes hienas hizo que Reiner reorientara su camino. Al principio pensó que podía eludirlas con facilidad, pero se percató de que éstas eran mucho más grandes de las que conocía. Por supuesto que esto le representaba una emergencia mortal, por lo que nuevamente tenía que encontrar un lugar para protegerse, aunque nada le garantizaba ser atacado por otras criaturas voraces. La emboscada sorpresiva de estas cazadoras no resultó porque la presa fue más rápida que ellas. Ahora solo descargaba su furia bajo el árbol. Sin embargo, tanto alboroto causó lo que Reiner temía. Pronto otros ruidos aparecieron desde diversos puntos. En ese instante sus depredadoras corrieron velozmente porque varios enemigos mortales se acercaban a toda velocidad. Sabiendo que serían emboscadas, corrieron por diversos puntos como estrategia. Porque los Tlawiki cazaban generalmente en manada, pronto las fugitivas emitieron sonidos de alerta para todos, porque en cualquier momento podían ser apresadas. Reiner, atento a lo que observaba, escuchó como la hojarasca y algunas ramas de los árboles crujieron gravemente para ceder el paso a varias bestias acorazadas con pieles bastante rugosas semejantes a los cocodrilos. Estas salieron a toda velocidad de los alrededores de donde se encontraba. Sus patas cortas se movían aceleradamente para inyectar la mayor velocidad y potencia, aunque se notaban bastante pesadas. Su rapidez era bastante aceptable, pero su estrategia de cacería parecía haber sido errada. Sin embargo, alaridos de dolor de las hienas mostraban que varias de ellas fueron apresadas. No era necesario saber que esas uñas afiladas de las 4 extremidades rasgarían profundamente la piel de sus víctimas. Su cabeza alargada con un hocico de similar forma entraría con mayor velocidad a donde sus fauces se dirigieran. Por un momento Reiner se quedó asombrado ante estas nuevas bestias de caza. Quiso huir por el lado de donde ellas llegaron, para no esperar el regreso de estas y que en dado momento lo detectaran. Aunque de acuerdo a la rapidez que mostraron podía aventajarlas y eludirlas, eso no le garantizaba huir con éxito, porque éstas al parecer formaban un círculo o semicírculo para atrapar a sus presas, pero quizás eran tantas que podían andar en cualquier lugar, ya que no creía que tan pronto pudieran haber emboscado a las hienas. En ese momento un estruendo grave y sonoro provino de una cima. Poco a poco este ruido se fue diluyendo. Esto era el preludio de la llegada de un par de bestias similares a las cazadoras de hienas. Desde esa posición observó la silueta de estas magníficas bestias que pasarían cerca de su escondite si no cambiaban de trayectoria. Después de caminar a paso lento, agilizaron sus patas para avanzar rápido. Al verlas más de cerca supo por qué se quedaron atrás. Posiblemente era la pareja alfa. Su tamaño superior a las demás quizás les impedía seguirle el paso a sus miembros, pero su apariencia y comportamiento decía que eran las más dominantes. Observó que el más grande de este par detuvo su avanzada, movió la cabeza para oler todo el ambiente a su alrededor. El otro u otra lo imitó. Reiner en ese instante se preocupó porque podía ser detectado. Luego la que parecía dictar lo que se debía hacer, bajó la cabeza y nuevamente procedió a avanzar. Reiner respiró un poco aliviado al ver que ya llegaban a donde se atiborraba el panorama de árboles y arbustos, porque desde esa distancia no podrían ubicar su aroma y menos podían darle alcance porque era una buena distancia. En ese instante pensó que esperaría unos minutos más para bajarse y escapar a otro lugar. Cuando se deslizaba para emprender la huida, escuchó nuevamente el ruido proveniente de estos dos. A continuación las otras bestias respondieron. Aterrado se dio cuenta de que estos ya
Lo miraban directamente y comenzaron su avanzada de combate, más que nada de cacería. Él sabía que los otros miembros se unirían para atraparlo y destrozarlo, sin pensarlo más. De un brinco aterrizó en unos arbustos para emprender la huida a donde fuera. En ese instante no se reservó nada de fuerza ni de energía. Necesitaba alejarse lo más pronto de ese lugar para dejarlos atrás por mucho tiempo y espacio. El gruñido o bramido de las demás bestias se iba incrementando en intensidad para unirse a la cacería. Sin embargo, sentía que entre más avanzaba no lograba despegarse mucho de sus perseguidores. Pronto comprendió que posiblemente sus experimentados captores pudieran estar recorriendo varios caminos desde distintas ubicaciones o que fueran tantos que salían de todas partes, porque algunos de los sonidos no provenían atrás de su espalda, venían de los costados y el ruido era una señal ante los demás para avisar que una presa andaba por ahí, que se prepararan para cazarla. Reiner debía tomar decisiones repentinas. Consideraba que esas descomunales bestias eran inteligentes porque acordaban la forma en que emboscarían a sus presas y quizás el par representativo de ese grupo de fieras lo olfateó desde que olieron el aire. Simplemente siguieron su camino astutamente, esperando que él tomara la suficiente confianza para bajar y despreocuparse. Justo en ese momento intentarían atraparlo, tal como sucedió. Con esto podía suponer de que sus acechadores no podían subir a los árboles, pero quedarse en uno de ellos les daría todo el tiempo para pensar en algunas estrategias para que no escapara. Mientras pensaba en una solución, observaba que poco a poco más bestias se agregaban a la cacería, sorprendentemente cada vez emergían más cerca de su trayectoria. Decidido a todo, frenó sorpresivamente y a toda velocidad corrió zigzagueando rumbo al noroeste. Confiaba en que esta escaramuza destruiría la estrategia de caza de todo el grupo persecutor, que poco a poco le cerraba el paso. Dicha maniobra fue ejecutada a tiempo porque vio como algunos de sus perseguidores ya se encontraban más adelante que él, por lo que tuvieron que regresar al ver al fugitivo que no aparecía por donde calcularon. Esto le dio a Reiner una oportunidad de oro, porque ya estaba casi exhausto. Esto le dio ánimos para seguir. A pesar de esta buena maniobra, todavía no se encontraba a salvo porque podía ser alcanzado, ya que su ritmo y velocidad disminuyó por el esfuerzo. Sin embargo, el titubeo de sus depredadores le permitió reorganizar su carrera y la dirección que seguiría, conforme ejecutaba su nuevo plan. Percibió de inmediato que ahora sí, los dejaba atrás. Poco a poco disminuía el sonido de ataque de estos cazadores, esto elevaba su seguridad. Sin descansar avanzó cada vez con menor velocidad porque el cansancio por fin lo atrapó. Luego fue a meterse en unos árboles asentados en una cima en la que de primera vista no sintió peligro. Estos le ofrecerían una vista panorámica que le permitiera observar las rutas a seguir para encontrar a los sobrevivientes de su clan. Cuando llegó al pie de esas enormes fortalezas naturales respiró aliviado, porque no encontró olores extraños y a primera vista el lugar estaba deshabitado por algún enemigo. Cansado por esta odisea, ágilmente se subió a lo más alto para sentirse seguro. A pesar de la oscuridad de la noche que ya anunciaba su fin, pensativo observó el horizonte. Pudo distinguir el conjunto de unas grandes montañas que le recordaron más o menos el lugar por donde escapó de esa gran bestia, que la dejó luchando a muerte con ese descomunal cocodrilo. Desde ahí pudo trazar un probable regreso. Esperaría la luz del día para ver con más claridad. Sin embargo, algo le decía que ese era el lugar por donde inició esta peligrosa travesía. Lamentablemente también recordaba a los sobrevivientes. Casi estaba seguro de que muchos estarían muertos, quizás todos. De todos modos iría a buscarlos hasta encontrarlos o moriría en el intento, pero también la semilla de la venganza comenzó a germinar. Sobreviviría hasta acabar con los invasores que causaron esto, pero primero serían los traidores que se unieron para asegurar su exterminio. Por otro lado, los sobrevivientes se mantenían cobijados en esa enorme cueva que los protegió de los depredadores con alas. Los vigilantes estaban atentos en la entrada para detectar cualquier peligro. Comprobaron que no conocían a todos los habitantes de la Tierra Negra. Su territorio solo era una hoja de un gran árbol lleno de follaje, pero que la mayoría de las hojas tenían una hambre enfermiza que las satisfacían comiéndose a las débiles. Por momentos escuchaban los fuertes aleteos de las aves vigilar y explorar este espacio. Sin duda escaparon de una muerte segura con la bestia que mató a varios de ellos, pero solo los empujó a otro lugar con otro tipo de depredadores. Aunque estaban protegidos relativamente, sabían que no podían regresar por donde entraron a ese gigantesco acantilado en el que no se le veía el fin.
Un poco porque la oscuridad de la noche no les permitía ver mucho y otro más porque recorrerlo era una trampa mortal para todos. Si regresaban por donde la gigantesca bestia intentó acabar con todos, probablemente ésta andaría por ahí, ya que este podría ser su territorio. No querían volver a vivir los ataques que sufrieron. Aunque el pasado les causaba temor, el presente de seguir esa ruta escarpada llena de voladeros y un vacío mortal, con un suelo inestable y resbaloso les preocupaba porque cualquiera podía resbalar y caer, matándose al instante. Además este camino estaba habitado por monstruos voladores que tampoco les pronosticaba mejor suerte o destino, y quién sabe cuántas bestias más estuvieran al acecho durante el día. Su destino no les era favorable porque pintaba con garras y colmillos igual que ellos, pero con la diferencia de que ellos eran el menú. Muchos se reían porque en su territorio se consideraban fuertes y poderosos, aunque había algunas bestias que los liquidaban ocasionalmente. Sabían cómo defenderse de ellas y matarlas en algunas ocasiones, pero aquí desaparecía su seguridad. Aquí eran parte del alimento de muchas criaturas. Sin duda estaban en la peor posición que jamás imaginaron. Por lo pronto esperarían la llegada del nuevo día, con ello observarían las condiciones del lugar y decidirían lo más conveniente para todos. Cuando llegó el amanecer, algunos sonidos conocidos comenzaron a extenderse. Eso les dio cierta nostalgia, al saber que había algunos habitantes que no representaban peligro. Pero también brotaron ruidos muy peculiares que los alertaron porque indicaban que provenían de una criatura grande. Los vigilantes querían saber acerca de la identidad de los causantes. Se dieron cuenta de que algunos se originaban de la parte frontal donde se encontraban, quizás a unos 200 metros, lo bueno que los separaba el abismo, lo malo que estos quizás depredadores podían habitar en el lado en que se encontraban. De pronto una ave gigantesca con un pico espeluznante cruzó el espacio donde se encontraban. A continuación otras la siguieron. Todos se miraron desanimados, porque la Tierra Negra les estaba presentando su peor cara o alguna parte que no conocían. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Continuaremos. Los saluda su amigo el cazador de hombres lobos. Cuídense.